31 cosas del verdadero origen de los judíos y su historia. ¿Por qué son tan ricos? A pesar de que en el sentimiento judío está muy arraigada la versión bíblica de que son descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de que fueron conducidos en el Éxodo por Moisés, los arqueólogos y los historiadores tienen estos relatos como una mitología identitaria. Incluso, ni siquiera están convencidos de los reinados de Saúl, David y Salomón. Sin embargo, sí existen evidencias de la existencia de reinos israelitas desde por lo menos el siglo VIII a.C. Y están verificados los dos primeros episodios de la diáspora, primero la provocada por los asirios y luego la deportación a Babilonia en tiempos de Nabucodonosor II. Desde la expansión del cristianismo, los judíos fueron responsabilizados de la muerte de Jesús y objeto de persecuciones y expulsiones, especialmente en la Europa cristiana. Hacia finales del siglo XIX, surgió un nuevo tipo de antijudaísmo basado en la raza y no tanto en la religión, que tuvo su expresión más trágica en el Holocausto. ¿Cómo surgieron los judíos? ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos de su historia? ¿Por qué son tan ricos? En este video responderemos a estas y muchas otras interesantes preguntas sobre los judíos, llamados también indistintamente israelitas y hebreos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Origen de los judíos según la Biblia. Según la Biblia hebrea, los judíos se remontan al patriarca Abraham, su hijo Isaac y Jacob, hijo de este. Por el lado de las matriarcas provienen de Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Lea y Raquel, esposas de Jacob. Las 12 tribus son descritas como fundadas por los 12 hijos de Jacob. Jacob y su familia emigraron a Egipto, donde fueron esclavizados por el reino de los faraones, hasta que realizaron el éxodo, liderados por Moisés. Los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, pasaron por el periodo de los jueces bíblicos e iniciaron un reinado cuyos primeros 3 reyes fueron Saúl, David y Salomón. Tras el fin de la monarquía unida, se produjo la división entre el reino separado de Israel y el reino de Judá. Número 2. Origen de los judíos según la arqueología y la historia. La historia y la arqueología moderna descartan en buena parte la versión sobre el origen de los judíos relatada en la Biblia hebrea, señalándola como un relato mítico para dar identidad e inspiración a los israelitas. Según la arqueología y la visión histórica, los israelitas y la cultura surgieron como una escisión religiosa, primero monolatrista y después monoteísta, y no como producto del patriarcado, el éxodo y las guerras en Canaán, reseñadas por la Biblia hebrea. El crecimiento de la religión centrada en Yahvé, junto con una serie de costumbres de culto, fueron perfilando a los israelitas como un grupo étnico, diferente a otros pueblos cananeos. Número 3. Los judíos comparten un acervo genético de 4.000 años de antigüedad. Los israelitas se visibilizaron como pueblo en el registro histórico entre los años 1200 y 1000 a.C. La estela de Merneptah del antiguo Egipto, que data del año 1200 a.C., menciona la palabra Israel, constituyendo la evidencia textual de mayor antigüedad sobre la existencia de los judíos. No hay acuerdo sobre la existencia del periodo de los jueces, ni si existió una monarquía unida. Los historiadores convienen en que existió un reino de Israel hacia el año 900 a.C. y un reino de Judá unos 200 años después. La evidencia biológica muestra que los judíos comparten una herencia genética común que se remonta a 4 milenios atrás. Número 4. Diáspora judía. Se le dice diáspora judía a la dispersión de los primeros israelitas y del posterior pueblo judío fuera de su tierra ancestral, en Oriente Próximo, y a las comunidades que establecieron en todo el mundo. En su acepción moderna, el término es aplicado al conjunto de comunidades judías fuera del actual Estado de Israel. Según la Biblia hebrea, el primer episodio de la diáspora se produjo cuando los israelitas del reino de Israel fueron enviados al exilio por los asirios en el siglo VIII a.C. 2 siglos después ocurrió la deportación de los israelitas del reino de Judá hacia Babilonia. Durante la expulsión del reino de Judá en el siglo VI a.C., los israelitas empezaron a ser llamados judíos, término utilizado por primera vez en el libro de Esther. Número 5. El asirio Sargón II
y el babilonio Nabucodonosor II perpetraron los primeros episodios de la diáspora. En el año 722 a.C., el reino de Israel cayó en manos de los asirios, al mando de Esargón II, y gran cantidad de israelitas fueron expulsados hacia Mesopotamia. En el año 586 a.C., el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, acabó con el reino de Judá, conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y deportó a los judíos durante un periodo llamado el cautiverio babilonio. Tras la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, el rey persa permitió el retorno de los judíos a Jerusalén, y estos construyeron el segundo templo, dando comienzo a un periodo de fortalecimiento de la identidad religiosa y cultural judía. Número 6. En Babilonia, los judíos continuaron practicando su religión fuera del templo tradicional. Dos reinos israelitas surgieron durante la segunda parte de la Edad del Hierro, Israel y Judá, que la Biblia señala como sucesores de un anterior reino unido de Israel, cuya existencia es debatida por los historiadores. El reino de Israel fue el más próspero y resultó destruido cerca del 720 a.C. por el imperio neoasirio. El reino de Judá tenía su capital en Jerusalén y se convirtió en cliente de los asirios después de la caída del reino de Israel, comenzando un declive hasta que se produjo la conquista de Nabucodonosor II. La élite judía y mucha gente común fueron deportadas a Babilonia, donde la religión se desarrolló fuera del templo tradicional. Número 7. El dominio persa sobre los judíos fue finalizado por Alejandro Magno. Tras la deportación a Babilonia, esta ciudad se convirtió en el centro de la vida judía. Los judíos retornaron a Jerusalén cerca del año 538 a.C. y terminaron el segundo templo en el año 516 a.C. Durante este periodo persa fue escrita la Torá, el texto que reúne la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, y comenzaron los movimientos de los fariseos y los saduceos. El periodo de los persas terminó cuando estos fueron derrotados por Alejandro Magno en el año 332 a.C. Alejandría, fundada por el general macedonio, se convirtió en el faro cultural de la región, produciéndose otra diáspora judía hacia la ciudad egipcia. En Alejandría, los judíos compilaron la Septuaginta, la versión en griego más antigua de la Biblia hebrea. Número 8. Jesús de Nazaret fue crucificado por promover una religión distinta a la judía. El deterioro de las relaciones entre los judíos tradicionales y los helenizados, que se formaron durante el reino seleucida de los herederos de Alejandro Magno, llevó al rey Antíoco IV Epífanes a prohibir algunos ritos y tradiciones israelitas. Parte de los judíos no helenizados fundaron el reino asmoneo, que existió entre los años 165 y 63 a.C., cuando Pompeyo conquistó Judea para Roma. Herodes el Grande fue nombrado rey de los judíos, y sus sucesores de la dinastía herodiana gobernaron bajo diferentes figuras, subordinados a los romanos. Entre los años 30 y 33 de la era común, Jesús de Nazaret, un judío que había irrumpido con un nuevo movimiento religioso, fue crucificado en Jerusalén cuando Poncio Pilatos ejercía como prefecto romano de Judea. Los judíos se rebelaron contra el dominio romano y Roma respondió destruyendo el segundo templo en el año 70. Número 9. El cristianismo en expansión generó tensiones y violencia con el judaísmo. Las relaciones de los judíos con el Imperio Romano siguieron siendo tensas y Constantino I les permitió llorar su derrota y humillación una vez al año en el Muro de los Lamentos. Entretanto, el cristianismo en expansión generaba tensiones con el judaísmo, ya que el grueso de los nuevos fieles cristianos eran antiguos judíos o paganos. En el año 438, la emperatriz Eudocia permitió que los judíos rezaran en el monte del templo y los cristianos se amotinaron, consiguiendo que sus adversarios fueran expulsados de Jerusalén. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano I intentó convertir a la fuerza a los judíos de Anatolia al cristianismo, con poco éxito. Número 10. La expansión islámica cambió las condiciones para la cultura judía. En el año 638, Bizancio perdió el control del Levante cuando el califa árabe islámico Omar conquistó Jerusalén, Palestina, Siria, Mesopotamia y Egipto. El Islam impuso nuevas condiciones sociales, económicas, intelectuales y religiosas a la cultura judía. Sin embargo, el califa Omar permitió a los judíos restablecer su presencia en Jerusalén después de varios siglos, y la tradición judía lo considera un gobernante benévolo y un amigo de Israel. En ese tiempo los judíos trabajaban como curtidores, tintoreros, banqueros y ensayadores de monedas, realizando los ensayos para verificar su ley metálica. En el siglo VII, los nuevos gobernantes musulmanes de la antigua Babilonia
instauraron un impuesto territorial y muchos judíos emigraron a Bagdad y otras ciudades. Número 11. Vivieron su época de oro en la futura España durante el Califato de Córdoba. La edad de oro de la cultura judía en la península ibérica, entre los siglos VIII y principios del siglo XI, se desarrolló justamente durante el dominio musulmán de los actuales territorios de España y Portugal. En ese tiempo de tolerancia, los judíos fueron aceptados en la sociedad y floreció su vida económica, religiosa y cultural. Durante el Califato de Córdoba, estudiaron las ciencias y participaron en la industria y el comercio, incluyendo el de esclavos. Contribuyeron a la filosofía, la poesía, las matemáticas, la medicina, la geografía y la botánica, y en Toledo tradujeron textos griegos y hebreos al árabe y textos árabes a las lenguas romances. Esta época de oro terminó con la invasión del Al-Ándalus por los almohades del norte de África, muy intolerantes con las minorías religiosas. Número 12. Durante las cruzadas, los judíos pagaron con sus vidas por la muerte de Jesús. Los sermones de los curas en los templos cristianos para vengar la muerte de Jesús alentaron las cruzadas. Miles de judíos franceses, alemanes y de otras nacionalidades que vivían en la misma Europa pagaron con sus vidas por la crucifixión de Jesús cuando los cruzados iban rumbo a Tierra Santa. Muchos judíos se convirtieron a la fuerza al cristianismo y no pocos se suicidaron para no bautizarse. El suicidio impedía el asesinato, que permitía tomar a los hijos de judíos para criarlos como cristianos. Estos eventos son vistos como los primeros de una secuencia que terminaría con la matanza de judíos en el siglo XX durante el Tercer Reich alemán. Número 13. Los reinos musulmanes ibéricos se hicieron cada vez más intolerantes. Durante la Edad Media, por lo general, los gobernantes islámicos trataban mejor a los judíos que a los cristianos. En el siglo XI, los judíos empezaron a ser víctimas de atropellos en la península ibérica, como el pogromo de Córdoba en el año 1011 y el de Granada en el año 1066. Durante la Edad Media, Egipto, Irak, Siria y Yemen decretaron la destrucción de las sinagogas. En Bagdad, Marruecos y Yemen, los judíos que se negaban a convertirse al Islam enfrentaban la pena de muerte. En la península ibérica, los almohades superaron en intolerancia a los intolerantes almorávides, expulsando a judíos y cristianos. Las opciones a la expulsión eran la conversión o la muerte. Número 14. Durante la temprana Edad Media, los judíos de Europa vivían mejor que la mayoría de los cristianos. El historiador estadounidense James Carroll afirma: los judíos representaban el 10% de la población total del Imperio Romano. Según esa proporción, si no hubieran intervenido otros factores, habría 200 millones de judíos en todo el mundo hoy, en lugar de unos 13 millones. En Europa ha habido poblaciones judías desde épocas muy tempranas, especialmente en el área del antiguo Imperio Romano. Antes de que la Iglesia Católica se organizara institucionalmente con una serie cada vez mayor de reglas, la sociedad medieval temprana era tolerante. Entre los años 800 y 1100, cerca de 1.5 millones de judíos vivían en la Europa cristiana. Como no eran cristianos, no estaban sujetos a la división feudal en clero, nobleza y siervos, lo que para ellos era una ventaja. Número 15. Sostuvieron la economía europea cuando la Iglesia de Roma prohibió prestar dinero con intereses. A mediados del medioevo, los judíos europeos eran los principales y a menudo únicos prestatarios de servicios en las áreas de finanzas y administración, por lo que estaban protegidos por sus patrones, los reyes, nobles y prelados. A medida que la Iglesia romana se fortaleció y surgieron las órdenes religiosas como franciscanos y dominicos, las representaciones de la pasión de Cristo empezaron a mostrar a los judíos como odiosos asesinos. Desde principios del siglo XIV, las persecuciones y deportaciones de judíos comenzaron a hacerse habituales. La Iglesia prohibió a los cristianos prestar dinero con intereses y los judíos llenaron el vacío crediticio. Como la medida religiosa amenazaba con derrumbar el sistema financiero, la actuación de los judíos como financistas no molestó a las élites europeas más realistas, que vieron con buenos ojos que alguien pudiera dar un crédito sin exponerse a la excomunión. Fue así como los judíos se hicieron los grandes especialistas europeos en el comercio de dinero. Número 16. Las expulsiones se hicieron masivas hacia el final de la Edad Media. Las guerras contra el pueblo judío durante las cruzadas fueron seguidas por las deportaciones institucionalizadas, como el edicto de expulsión de los judíos en Inglaterra de 1290, que se mantuvo en vigor el resto de la Edad Media. En 1396 el Reino de Francia expulsó 100.000 judíos y varias decenas de miles fueron deportados de Austria. En 1421, muchos se fueron a Polonia, el país más tolerante con ellos durante la Edad Media.
En Italia se les permitió vivir en Venecia en un gueto, una costumbre que se extendió por el resto de Europa, a menudo exigiéndoles identificarse con una estrella amarilla cuando estaban fuera de la judería. Número 17. Los judíos califican sus persecuciones en España durante los siglos XIV y XV como su peor catástrofe en 2000 años. La comunidad judía más grande del mundo era la española. A finales del siglo XIV, cerca de 300.000 judíos se vieron obligados a escoger entre la conversión forzosa al catolicismo o el exilio. Tras la caída del reino musulmán de Granada en 1492, otros 100.000 judíos tuvieron que elegir entre la fe de Cristo o el destierro. Entretanto, Torquemada había añadido la quema pública en la hoguera para los que siguieran practicando la religión judía a escondidas. Estos sucesos españoles son calificados por los judíos como su peor catástrofe en casi 2000 años, entre la destrucción del Segundo Templo por los romanos durante el primer siglo y el exterminio sistemático perpetrado por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Número 18. Portugal confiscó los hijos de los judíos para presionar la conversión de sus padres. Gran cantidad de judíos españoles se mudaron al norte de África, donde los musulmanes eran mucho más tolerantes que los cristianos en España, a Polonia y al Imperio Otomano, también transigente con los hebreos. La actual ciudad griega de Tesalónica, entonces otomana, se convirtió en la primera comunidad judía mundial gracias al flujo desde España. Cerca de 100.000 judíos españoles cruzaron la frontera y se fueron de España a Portugal, solo para sufrir una amarga experiencia pocos años después, cuando el reino portugués confiscó sus hijos menores y los pusieron a escoger entre convertirse al catolicismo o irse al exilio sin los niños. Número 19. El Imperio Otomano fue un refugio seguro para los judíos durante casi toda su existencia. Durante el periodo clásico otomano, aproximadamente entre los siglos XIV y XVI, los judíos prosperaron en el comercio, las finanzas y la administración. Incluso Joseph Nasi fue bey o gobernador de la isla de Naxos, un cargo reservado a los musulmanes. Los judíos vivieron en Anatolia durante más de 2400 años, pero su prosperidad inicial durante el reino helenístico se desvaneció en el periodo cristiano bizantino y se recuperó un poco después de la caída de Constantinopla en manos musulmanas. Durante gran parte del Imperio Otomano, Turquía brindó un refugio seguro a los judíos perseguidos en otros lugares y sigue teniendo una pequeña población hebrea. Número 20. El judaísmo también tuvo su siglo de las luces. Hacia la década de 1770 surgió en el seno del judaísmo de Europa Central y Oriental, con cierta influencia en Europa Occidental, un movimiento intelectual llamado Haskalah, a menudo conocido como Ilustración Judía. Este proyecto perseguía una renovación cultural judía, promoviendo la adopción de costumbres de los países de acogida, manteniendo signos de identidad como el uso del hebreo. El movimiento promovía el racionalismo, el liberalismo y la libertad de pensamiento, y fue percibido como la variante judía del siglo de las luces occidental. Tuvo presencia en el mundo intelectual durante más de un siglo, hasta comienzos de la década de 1880, cuando irrumpió el nacionalismo judío. Número 21. Un nuevo tipo de rencor contra el pueblo judío surgió en Europa en el siglo XIX. Aunque la persecución judía no desapareció en el siglo XIX, la tolerancia con el judaísmo se extendió por toda Europa. Napoleón invitó a los judíos a salir de sus guetos y a hacer vida normal en las ciudades del Imperio francés, bajo la ley napoleónica, tolerante en cuestiones de cultos. En 1871, Alemania eliminó las discriminaciones legales y de igualdad de derechos que afectaban a los judíos, quedando Rusia como único país europeo pendiente por eliminar las restricciones. Sin embargo, en paralelo se estaba desarrollando en Europa una idea de discriminación de los judíos, ya no basada en el pecado original contra Cristo, sino en su tratamiento como una raza inferior. Número 22. La nueva forma de rencor contra el pueblo judío llevó a pensar a los judíos que solo estarían seguros dentro de su propio Estado. El juicio al capitán judío francés Alfred Dreyfus durante la última década del siglo XIX, que motivó el famoso manifiesto Yo acuso, de Émile Zola, fue uno de los primeros episodios notables en el que resultó evidente la nueva forma de discriminación judía. Este tipo de persecuciones, unido a los pogromos patrocinados por el Imperio zarista contra los judíos rusos a finales del siglo XIX, llevó a varias figuras del judaísmo a la convicción de que su pueblo solo estaría seguro dentro de las fronteras de una nación propia. Durante este periodo se produjo una intensa migración de judíos hacia Estados Unidos. Más de 2 millones de judíos consiguieron la protección del tío Sam entre 1890 y 1924, la mayoría procedentes de Europa Oriental y Rusia,
Argentina y Uruguay también acogieron nutridos grupos de judíos. Número 23. El movimiento sionista realizó su primer Congreso Mundial en 1897. El sionismo, cuyo objetivo era luchar por un Estado judío independiente, realizó su primer Congreso Mundial en 1897, y Theodor Herzl emergió como líder del movimiento sionista. Finalizada la Primera Guerra Mundial, parecían dadas las condiciones para el establecimiento del Estado judío. El Reino Unido había despojado de Palestina al Imperio Otomano, extinguido tras la guerra, e hizo a los judíos la promesa de un hogar nacional. A comienzos de la década de 1920, comenzó una ola migratoria de judíos hacia Palestina, donde la cohabitación con los árabes se hizo hostil. Número 24. Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjo la mayor atrocidad histórica contra los judíos. La conflictividad hizo retroceder al Reino Unido en su promesa de un Estado hebreo, y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una exterminación sistemática de los judíos, basada en el racismo, conocida como el Holocausto, perpetrada por el régimen alemán, liderado por Adolfo Hitler. La escala masiva de las atrocidades y su horror, conocidas tras el fin de la guerra, conmovieron profundamente a la opinión pública mundial y al pueblo judío, cuya determinación por un Estado propio se hizo más fuerte. Número 25. En 1947, las Naciones Unidas propusieron la partición de Palestina entre árabes y judíos. Finalizada la guerra, el liderazgo judío decidió promover una masiva inmigración judía hacia Palestina, con los refugiados de guerra y sin la autorización del Reino Unido, que ejercía el mandato en la región. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas adoptaron una resolución recomendando la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe, con un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén. El liderazgo judío aceptó la decisión de las Naciones Unidas, pero los árabes la rechazaron. Número 26. El Estado de Israel fue proclamado en 1948. En 1948 estalló la guerra árabe-israelí, con una victoria judía, y el 14 de mayo de 1948 fue proclamado el Estado de Israel, con David Ben Gurión como primer ministro y Jenny Weizmann como presidente. Desde su fundación, el Estado de Israel ha estado involucrado en una serie de constantes conflictos, algunos mayores, como la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973 y guerras en el Líbano en 1982 y 2006. Número 27. Hay tantos judíos en Estados Unidos como en Israel. Israel es actualmente un estado de casi 9 millones de habitantes, el 75% judíos, regido por una democracia parlamentaria. Aunque existen controversias sobre las cifras, la comunidad judía de Estados Unidos sería tanto o más grande que la del propio Estado de Israel, con más de 6 millones de personas. Luego existen importantes comunidades judías en Francia, Canadá, Rusia, Reino Unido, Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Ucrania y Hungría. Número 28. ¿Por qué son tan ricos? Existen múltiples razones que explican por qué los judíos son tan ricos. En primer lugar, son uno de los pueblos con mejor nivel educativo en el mundo. El 87% de los judíos estadounidenses tienen un título universitario, contra un 40% de los no judíos. Desde el principio rechazaron ver la pobreza económica como una virtud, en contraste con otras tradiciones religiosas, que le otorgan un estatus espiritual respetable e incluso deseable a las privaciones. Cuando durante la Edad Media el mundo cristiano veía con horror cobrar una tasa de interés por un préstamo, es decir, asignar un precio al dinero, los judíos se hicieron los financistas más hábiles y mejor preparados del mundo, aunque se ganaran para siempre el apelativo de usureros. Número 29. Son emprendedores por vocación. Impulsados por la búsqueda de la seguridad alimentaria del Estado de Israel, los israelitas han desarrollado una notable agricultura en el desierto. Sin embargo, en el pasado, a los judíos de Europa se les prohibió tener tierras, y al vivir apartados del mundo rural, se vieron obligados a ganarse la vida en las ciudades en el comercio y las finanzas, a la postre actividades más lucrativas que la agricultura. Los judíos tienen muy arraigada la idea de que hay que ser un emprendedor y no un empleado. El empresario israelí Erel Margalit señaló: un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de oportunidades. Una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores. Los judíos viven con frugalidad y sostenerse gastando menos permite ahorrar para emprender. Número 30. Los de religión judía son más ricos que los de otras religiones en Estados Unidos.
El 44% de los judíos estadounidenses viven en familias de ingresos superiores a los $100,000 al año, mientras que solo un 16% lo hacen grupos familiares con menos de $30,000. Esto los convierte en el grupo religioso con mejor nivel económico en Estados Unidos. Los judíos son seguidos por los hinduistas, cuyo 36% ingresa más de $100,000 al año, los pertenecientes a la Iglesia Episcopal, con 35%, los de la Iglesia Presbiteriana estadounidense, con 32%, y los ateos, con 30%. Los católicos ocupan la posición número 16 entre 26 agrupaciones religiosas, con un 19% por encima de $100,000 y un 36% por debajo de $30,000. Los estadounidenses de menores ingresos son los testigos de Jehová, con solo 4% por encima de $100,000 anuales y 48% por debajo de $30,000. Número 31. Fragmento del papiro judío del año 700 a.C. que menciona a Jerusalén. En 2016, la Autoridad de Antigüedades de Israel presentó un raro fragmento en un papiro del siglo 7 a.C., escrito en hebreo antiguo, que menciona a Jerusalén por su nombre. El texto de 2 líneas dice: desde la sierva del rey, desde Naharat, tinajas de vino hasta Jerusalén. Este papiro es, junto con la Biblia hebrea, la fuente más antigua que menciona a Jerusalén en hebreo. En ese tiempo, conocido como período del primer templo, Jerusalén era la capital del reino de Judá y Naharat, el otro lugar señalado, es mencionado en el libro de Josué. El fragmento milagrosamente preservado fue confiscado a una banda de ladrones de antigüedades, que lo obtuvo en una cueva del desierto de Judea. Fue presentado en la Conferencia Anual de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La historia de los judíos se mantiene viva. El Cercano Oriente es una de las religiones más calientes del planeta, por la rivalidad ancestral entre judíos y árabes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas del verdadero origen de los judíos y su historia. ¿Por qué son tan ricos? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.